Un saludo muy cordial a toda nuestra audiencia de Hablemos de Energía, este espacio que es una extensión de nuestras publicaciones especializadas Mundo Eléctrico y Gas Vehicular. En esta ocasión, nuestro invitado es el doctor José Camilo Mansur. Él es el presidente de Asocodis. Doctor, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias por estar acá. No, Marcela, gracias a ti por invitarnos, por supuesto, y poder compartir contigo y con todos los que nos están viendo sobre el tema de energía. Gracias. Bueno, doctor, gracias. Como sé que su agenda es muy apretada y el tiempo es corto, entonces vamos a aprovechar este podcast para lo siguiente. Lo primero que quiero es hacer una breve presentación suya. Él es el presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidoras de Energía Eléctrica. Es ingeniero civil con un magíster en economía y especialización en evaluación social de proyectos. Su trayectoria se ha dado principalmente en el sector energético, como experto comisionado de la CREG. También ejerció como director de esta comisión, fue vicepresidente de Carbocol y presidente de URRA. Entonces, doctor, usted es toda una autoridad en el sector, y para poner en contexto a nuestra audiencia, rápidamente cuéntenos qué es Asocodis y por qué es tan importante en el sector. Gracias, Marcela. Asocodis es el gremio que reúne a las principales distribuidoras y comercializadores de energía eléctrica, comúnmente conocidas por todos los colombianos como electrificadoras. Somos 21 empresas, unas con capital privado, otras con capital público, otras con capital mixto. Tenemos presencia en el 96% de los municipios de Colombia, atendemos al 99% de los usuarios del Sistema Interconectado Nacional, cerca de 17 millones de usuarios. Bueno, poseemos cerca de 620.000 kilómetros de red, alrededor de 640.000 transformadores de distribución. Básicamente somos la cara ante los usuarios, nuestras empresas, y evidentemente vienen contribuyendo a todo el desarrollo tanto regional como a nivel nacional. En los últimos años, pues, desde nosotros tenemos 25 años de habernos constituido, y nuestras empresas han aportado a la cobertura del país cerca de un 97%. Vamos, pues, en los últimos 5 años la calidad del servicio en Colombia ha mejorado cerca del 40% en la duración de las interrupciones y cerca del 50% en el número de interrupciones. Y también tenemos un buen programa, Marcela, que aprovecho para invitar a los colombianos, y es el Premio Ámbar, que incentivamos, pues, la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico. Y este año estamos en su versión 16. Ya está abierta la convocatoria para que todos puedan optar por el Premio Ámbar y se cierra en el mes de septiembre. Es un breve recuento de lo que es Asocodis, Marcela. Perfecto, sí, ya 25 más, 26 prácticamente años ya en el sector, y una amplia representación y una amplia responsabilidad ante los usuarios en Colombia. Bueno, doctor, quiero empezar con esta pregunta que es de rigor y es con relación al reciente anuncio que hizo el gobierno nacional y el ministro de Minas y Energía del pago de los 2,5 billones de pesos que corresponden al pago de las deudas acumuladas por concepto de los subsidios de las empresas comercializadoras de energía eléctrica y gas natural. Cuéntenos un poquito ese anuncio, en cuánto soluciona la actual coyuntura y el actual problema que tienen las empresas distribuidoras, y concretamente el caso de Aire y Afinia. Gracias, Marcela. Primero, creo que es importante contextualizar, digamos, a todos los que nos están viendo sobre qué es los subsidios. Los subsidios es un mecanismo de redistribución del ingreso, un alivio que aporta el gobierno nacional a los usuarios más pobres, más vulnerables, de los estratos 1, 2 y 3, que a propósito son cerca de 13.5 millones de usuarios. Casi el 80% de los usuarios en el país reciben subsidios. 13.5 millones de usuarios, que representan casi cerca de 40 millones de colombianos. Reciben subsidios, el estrato 1 hasta el 60%, el estrato 2 el 50% y el estrato 3 el 15% del consumo de subsistencia. Y el consumo de subsistencia es hasta 173 kilovatios hora mes para aquellos municipios o localidades que están por debajo de 1.000 metros sobre el nivel del mar, y los que están por encima hasta 130 kilovatios
hora mes. Es un tema, como lo dije, de redistribución del ingreso, de alivio, en el cual nosotros como empresa solamente somos un vehículo. Nosotros no recibimos esos subsidios. Quien recibe los subsidios son los usuarios de los estratos 1, 2 y 3. Y nosotros lo que hacemos es aportamos los subsidios y luego el gobierno nacional nos paga. Y siempre lo hemos hecho históricamente y quisiéramos hacerlo. Pero hemos llegado a una situación bastante crítica en materia de subsidios. Con corte al mes de abril, las empresas afiliadas en la SOCODES han aportado cerca de 3.1 billón de pesos en subsidios, que representan casi cerca de 10 meses de subsidios para los usuarios y casi que representa un año de ingreso bruto de nosotros como comercializadores. Eso es un tema complejo, con gran dificultad, por otros temas también financieros que tenemos que posteriormente te mencionaré. Entonces, el reciente anuncio del gobierno nacional, sin duda alguna, es un gran alivio, lo cual celebramos, valoramos, y de esos 2.5 billones, Marcela, 1.8 billones son para el sector eléctrico. Básicamente esos 1.8 billones de pesos representan casi saldar la deuda de subsidio hasta diciembre del 2024. De manera pues que transcurrido abril, llevamos 1.3, o sea, recuerda que te hablaba de 3.1 billones, y si vamos a cerrar mayo, que ya pues mañana, pasado mañana, se finaliza pues el mes de mayo, estaríamos casi que en 1.5 billones. De manera pues que, si bien es cierto, es un gran alivio y respaldamos y valoramos la gestión que ha hecho el ministro Palma, estamos preocupados por los pagos del 2025, porque, reitero, a mayo tendríamos cerca de 1.5 billones ya entregados que nos deberían, y con una preocupación adicional, Marcela, y es que en el presupuesto general de la Nación de 2025 aún no están apropiados los recursos necesarios de subsidios para financiar la totalidad de los subsidios del 2025. Hay un faltante de 2.7 billones de pesos que no están apropiados en el presupuesto general de la Nación, que representarían cerca de 9 meses. De manera pues que si la preocupación anterior era el no pago, que ya pagaron a diciembre, en este momento la preocupación es de dos temas. Uno, que se pague lo que va transcurrido en 2025, y por otro lado, que es una preocupación mucho mayor, es que se apropien recursos que no están en el presupuesto de la Nación y que a su vez se paguen los subsidios. Entonces, ese es un tema bien importante para evitar impactos a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3. Ese es como el panorama. Nosotros quisiéramos seguir financiando los subsidios, Marcela, pero a veces nos queda difícil cuando tenemos una situación financiera bien crítica para poder financiarlos, porque nosotros también tenemos unos compromisos, Marcela, para poder garantizar la prestación del servicio a todos los colombianos. Nos toca pagar la energía que compramos, nos toca hacer inversiones para poder mejorar el servicio. Entonces, cuando tenemos, no nos están pagando los subsidios, entramos en una disyuntiva. ¿Qué hago? ¿Sigo financiando los subsidios o pago los compromisos de proveedores, de generadores, etcétera? Por supuesto que no queremos afectar a ningún usuario. Y en la medida que no se dispongan recursos para poder financiar los subsidios, los impactos pueden ser significativos para los usuarios. Para ponerte un ejemplo nomás, Marcela, en aquellos mercados donde la mayor composición es de usuarios más vulnerables, caso Chocó o caso Región Caribe, si no se continúan disponiendo de subsidios, el impacto en las facturas, más no en los usuarios, en las tarifas, para los usuarios de estrato 1 del departamento del Chocó serían cercanas a 140%, muy significativo. Y para la región Caribe, cerca del 100%, para no afectar al resto de usuarios y poder continuar pagando la compra de energía. Eso es un resumen muy breve. Muy breve. Bueno, digamos que con base en este contexto y este panorama que nos presenta y en lo que estamos viviendo y en lo que se avecina, ¿consideran ustedes que es hora de revisar este esquema, este manejo de los subsidios? ¿Por qué se lo pregunto? Porque es una preocupación constante, ¿sí? Aparte, digamos, a ver, recientemente el director de FEDesarrollo dijo que ese esquema de los subsidios es insostenible para los próximos años. El mismo ministro dice, o sea, habla de
replantear el tema y que los usuarios se liberen de ese yugo y que ellos reciban el subsidio directamente. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es hora o de revisarlos o de reajustar o de cambiar totalmente el esquema? Esto es un déjà vu, Marcela. Nosotros, miren, hace mucho más de 10 años venimos tratando este tema y con varios objetivos. Por supuesto, uno es hacerlo fiscalmente sostenible, pero hay otros objetivos que hemos planteado y hay muchos estudios que se han realizado sobre la materia. Hay una muy mala focalización de subsidios. Muchos usuarios colados están recibiendo subsidios. Son estudios que ha realizado el Departamento Nacional de Planeación hace más de 10 años. Nosotros como gremio también hemos hecho estudios sobre esa materia. En la misión de transformación del gobierno pasado también hizo un estudio sobre ello. O sea, el tema está sobrediagnosticado. Por supuesto, lo que corresponde es tomar acciones, pero esas acciones le corresponden al gobierno nacional y al Congreso de la República, sin duda alguna. De hecho, en el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno hay un artículo en el que facultan al gobierno nacional para emprender esas acciones. O sea, que se corrijan los grandes problemas de focalización. Sin duda, esa solución tiene que ser gradual para minimizar el impacto a los usuarios más vulnerables. Y hay muchos temas que se han abordado, como por ejemplo, que los subsidios le lleguen básicamente a los que más lo necesitan. Lamentablemente, los subsidios en nuestro país se asignan en función del estrato. Y hay una mala estratificación. La estratificación es responsabilidad de los alcaldes. Y ha habido una politiquería en la manera como asignan los estratos en los diferentes municipios. Bueno, pues que la estratificación no es un buen criterio de asignación de subsidios. Por eso se ha mencionado mucho asignarlos en función del ingreso, del nivel de pobreza. Y de hecho, el Departamento Nacional de Planeación ha hecho unos análisis y unos avances a través del Registro Único de Ingresos, asociar el tema de subsidio con el SISBEN 4 para asignarlos básicamente a la población que sea más vulnerable y más pobre. También se ha propuesto y hemos propuesto pues que los subsidios se asignen teniendo en cuenta el nivel de consumo de los usuarios. Para ponerte un ejemplo, un usuario de estrato 1 que tenga un consumo altísimo, por supuesto es un usuario que no está en un nivel de pobreza. Entonces, ese usuario, así esté clasificado en el estrato 1, con un consumo alto, no debería tenerlo. Eso lo hemos conversado mucho con el gobierno nacional. De hecho, hay otras propuestas que han realizado de tiempo atrás con el tema de los estratos. Por ejemplo, en gas natural, los usuarios del estrato 3 no reciben subsidios. Entonces, hay muchos temas por hacer. Y evidentemente, quien debe tomar la iniciativa es el gobierno nacional. Nosotros como gremio hemos adelantado varios estudios y todos los gremios lo hemos presentado al gobierno, a los gobiernos de turno. Es que no solamente con este gobierno. Yo creo que yo recuerde, llevamos como 3 o 4 gobiernos presentándole propuestas sobre esta materia, pero evidentemente nadie ha querido pues adelantar este tema. Vemos pues recientemente, como tú lo mencionas, Marcela, que el ministro ha expresado que presentará un proyecto sobre el tema de ley. No lo conocemos, por supuesto que tan pronto lo conozcamos vamos a hacer nuestro comentario, pero sin duda nosotros apoyamos todas las medidas que sean necesarias para que los subsidios se asignen a la población que realmente lo necesita, que sea fiscalmente sostenible, que no afecte la viabilidad financiera y la sostenibilidad de los prestadores del servicio. Y por supuesto que se dé un marco de transición y de gradualidad para minimizar el impacto a los usuarios. Sí, justamente ese proyecto de ley del que veníamos hablando, me dice usted que pues obviamente todavía no conocen el texto, pero hay algunos avances, hay algunos rumores y dentro de esos temas que se plantearían en ese proyecto de ley, pues obviamente se hablaría de incluir la opción tarifaria, de revisar el tema de la estratificación y otro tema muy importante es la conformación de la CREC. ¿Qué consideran ustedes? Usted que fue director de la CREC, que lleva en este sector décadas, ¿considera que hay que darle una reestructuración a la CREC
¿O qué piensa usted, doctor? Mira, Marcela, el marco institucional colombiano es un marco que en estos 30 años ha dado unos frutos bastante y unos beneficios grandes para el país y para todos los usuarios. De hecho, cuando uno va a diferentes eventos a nivel internacional, todo el mundo se pregunta qué le podemos recomendar. Y en el marco institucional, la CREC juega un papel importante. Es un organismo que tiene que ser técnico, continuar siendo técnico e independiente a los gobiernos de turno. La CREC no puede ser un apéndice de un gobierno en particular. Eso es lo que da la confianza, eso es lo que da la seguridad, seguridad jurídica, oportunidad en las decisiones, certeza. Entonces, de manera pues que nosotros vemos que la CREC como está establecida ha funcionado y funciona. ¿Hay cosas por mejorar en el sector? Sí, pero eso es independiente de la conformación de la CREC. Siempre se menciona que los usuarios, que las empresas deberían tener asiento en la CREC. Miren, toda norma que expida la CREC debe estar publicada y someterse a consideración de todos los colombianos. Y cuando digo todos los colombianos es sin excepción alguna, a los usuarios, a las empresas prestadoras, a la academia, a la universidad, todos los actos que la CREC pretenda desarrollar deben ser publicados y comentarios para todos. Y ese es un mecanismo participativo. No tienen que ser parte de la CREC los usuarios, tampoco las empresas que hacen parte del proceso. O sea, que sea un organismo completamente técnico e independiente de los gobiernos de turno. Eso es lo que da tranquilidad y eso es lo que da confianza en este tema. De manera pues que no se está dando participación. Claro que se está dando participación para que todos comenten. La CREC tiene que hacer audiencias públicas para plantear los cambios que se requieren. E incluso Colombia, al ser parte de la OSDE, de la OCDE, tiene unos protocolos que cumplir en materia pues de la normatividad regulatoria, y todo acto regulatorio que se pretenda modificar tiene que estar justificado de cuál es el impacto que está causando, cuáles han sido y cuáles son los impactos que causarán las medidas nuevas que se adopten. Nosotros creemos que la CREC cumple con una labor fundamental, debe ser técnica, debe ser independiente, y que sí, los espacios están abiertos para que todo el mundo participe, las audiencias públicas. De hecho, pues, pero no es necesario que la CREC se le modifique, digamos, el rigor, los requisitos, porque no va acorde con algún objetivo de un gobierno de turno. Precisamente es eso lo que se persigue con el tema de la CREC, que sea independiente a los gobiernos de turno y que funcione de manera adecuada, buscando un equilibrio entre unas tarifas eficientes y una sostenibilidad en los prestadores del servicio, con miras a garantizar la prestación actual y futura del servicio y evitar, como ha pasado en otros países de Latinoamérica, en la cual se ha distorsionado de manera inadecuada el esquema regulatorio con unas tarifas ficticias distorsionadas que en últimas van a perjudicar a todos los usuarios en la prestación del servicio. Todos somos usuarios y todos queremos tarifas bajas, pero lo que hay que buscar es un equilibrio fundamental entre unas tarifas eficientes y en la prestación del servicio. Reitero, con miras a garantizar la prestación tanto actual como futura del servicio, Marcela. Okay. Doctor, ¿qué rol desempeñan actualmente las energías renovables y todos estos nuevos conceptos y esquemas que ha traído este nuevo gobierno? Se habla de territorios energéticos, de comunidades energéticas, de autosuficiencia, autogeneración de energía. O sea, esto, ¿qué tanto puede pesar o puede ayudar a la suficiencia energética del país? Bienvenida todas las tecnologías y los mecanismos de generación. El rol de la renovable es un tema importante y no es de este gobierno, Marcela, es un tema que viene de tiempo atrás a nivel mundial. O sea, renovables, las hidráulicas son renovables también. Renovables, digamos, no convencionales, y evidentemente ya ahí entramos con el tema fotovoltaico, con el tema eólico y con otros tipos de fuentes de generación renovables no convencionales.
Es un tema, toda energía que sume el sistema es bien importante. Y por supuesto, las renovables tienen unos beneficios, también tienen unos impactos por su intermitencia. O sea, es un tema que se viene analizando. Y nosotros, desde el punto de vista de distribuidores, por supuesto que apoyamos en el contexto de la transición energética, que reitero, la transición energética es un tema a nivel mundial, no es solamente de este gobierno ni de los gobiernos anteriores. Apoyamos sin duda la inserción de los recursos energéticos distribuidos, garantizando, digamos, que no existe ningún tipo de abuso por parte de los operadores de red, pero también evitando acaparamiento por parte de los desarrolladores de proyectos y con un objetivo fundamental, garantizar siempre la confiabilidad en la prestación del servicio. De manera pues que, por supuesto, bienvenido, no solamente el tema renovable, la digitalización, la medición inteligente, el almacenamiento, la movilidad eléctrica, la agregación de demanda, la participación del usuario, que es lo más importante, el empoderamiento de los usuarios, unos usuarios mucho más activos. Porque es que transición energética, Marcela, recuerden que hay tres pilares fundamentales: la descarbonización, la digitalización y la descentralización. Y nosotros, lamentablemente, en el país nos hemos quedado avanzando, que ha sido bien, en el tema de descarbonización del lado de la oferta. No hemos trabajado mucho en la descarbonización del lado de la demanda. Y por supuesto, nos tocaría avanzar mucho más en el tema de la digitalización y en el tema de la descentralización. Y allí, en esos dos pilares que he mencionado, es fundamental la medición inteligente, es fundamental las redes inteligentes. De manera pues que hay que avanzar más en esa materia, que nos hemos quedado un poquito retrasados en ella. Con solo expresarte que nosotros tenemos una meta como país, de que, te hablo de dos metas, que en el 2030 existan por lo menos 600,000 vehículos eléctricos y a su vez que el 75% de los usuarios de nuestro país tuviesen medición inteligente. No estamos avanzando en ella y veo muy difícil, lamentablemente, que el país pueda llegar a cumplir esas metas que se han establecido. Entonces, hay que meterle el acelerador, Marcela, a los temas no solamente de renovables, hay que meterle el acelerador en los temas de digitalización y en los temas de descentralización, para que tengamos una transición energética integral y no quedarnos solamente en una partecita de la descarbonización del lado de la oferta. Es como la invitación y lo que nosotros siempre hemos mencionado como Asocodis y por supuesto como representante de las empresas distribuidoras y comercializadoras en nuestro país. Sí, usted se refiere a 2030, que ya está aquí a la vuelta de la esquina, prácticamente, ¿sí? Venimos con un rezago, venimos con un déficit energético, ¿sí? Que se ha reiterado en muchos escenarios, en muchos eventos del sector, aunque el gobierno dice lo contrario, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Aparte, recientemente, pues la Agencia Nacional de Hidrocarburos dio a conocer el más reciente informe donde dice que solamente tenemos petróleo para 7 años y el gas sí que menos, para 5 años. Entonces, además venimos con unos proyectos retrasados de subastas anteriores que no han entrado. O sea, ¿cuál es el panorama que ustedes ven para el próximo quinquenio con todo esto que está sucediendo y estos retrasos? Hombre, desde el punto de vista de generación, digamos que hay varios temas que son bien importantes. Uno es garantizar la confiabilidad del servicio, que no exista problemas de continuidad en la prestación, racionamiento. Vemos en Colombia los consumos están creciendo, la demanda está creciendo enormemente y la oferta no está creciendo al mismo ritmo. Cada vez es más estrecha la brecha entre la oferta y la demanda y eso está generando problemas. Porque los organismos que hacen proyecciones están mostrando que estamos en el filo de la navaja. O sea, que cualquier evento crítico en un momento determinado pudiéramos tener dificultades. Y eso también está generando presión en los precios, porque evidentemente cuando hay escasez de un producto, como ocurre en cualquier otro tipo de producto, los precios se incrementan. Ahora pues que es importante, y lo hemos mencionado, que se incentive la entrada de nuevos proyectos de generación. Y a su vez, que los proyectos que están en curso se facilite su
su entrada. Veíamos con preocupación recientemente de los colegas generadores mostrando pues que cerca de menos de un 25% de los proyectos que han estado en proceso por subastas, etcétera, están entrando a tiempo. O sea, eso es una rata muy baja para el país. Y además, esa estigmatización que se está haciendo también genera, afecta, digamos, la confianza para poder emprender inversiones futuras. Entonces, aquí, digamos, hay dos recomendaciones fundamentales. Uno, incentivar nuevas subastas, nuevos proyectos de generación y, por supuesto, facilitar como gobierno de manera articulada con los organismos que manejan el tema ambiental, que manejan las consultas previas, etcétera, que puedan los proyectos entrar a tiempo y darle la mayor facilidad y el apoyo gubernamental para que ello se dé. Y eso sin duda también se va a traducir en mejores precios para toda la ciudadanía y en mayor disponibilidad de contratos. Y por supuesto en menor exposición al mercado spot o del mercado de la bolsa. Entonces, ahí hay que trabajar bastante en ese tema. Y por supuesto que el tema de gas afecta también. Recordemos pues que nosotros en épocas de hidrología crítica, el parque térmico genera casi un 50% de la energía necesaria para satisfacer a todos los colombianos. Y en la medida pues que haya escasez de gas, como se ha podido observar, reitero, lo que uno puede observar a través de los medios, eso también afecta a los precios, en la medida pues que haya que traer gas importado, de los cuales están bastante altos. Sí, habla usted de incentivos que se deberían dar. Lo ideal es que se den en todos los eslabones de la cadena: generación, transmisión, distribución, comercialización. En lo que atañe a ustedes, los distribuidores, ¿qué esperarían? Nosotros hemos mencionado que nosotros como empresas, digamos, funcionamos con dos temas fundamentales, que es distribución y es comercialización. Lo que hemos expresado siempre el gobierno, y la mayor preocupación del gobierno, que es la tarifa, que también compartimos nosotros, es que cualquier ajuste que se dé de manera adecuada y que mantengamos el balance que he mencionado de unas tarifas eficientes, pero una garantía en la prestación del servicio. Mire, nosotros hoy estamos preocupados con la metodología que se publicó para la remuneración de la comercialización. ¿Por qué? Marcela, nosotros hoy, o bueno, con Corte Abril teníamos sumas por recuperar de 7.6 billones, Marcela. Eran 3 billones de la opción tarifaria, el tema de subsidio, el tema de la deuda oficial, que está en 1.2 billones. O sea, 7.6 representan 2 años de ingreso bruto de los comercializadores. Ningún sector de la economía puede ser viable con unos indicadores de esa naturaleza. Entonces, si hoy no somos viables, si hoy tenemos problemas financieros como comercializadores y la comisión saca una metodología de comercialización a comentario, donde según la misma comisión representa impactos disminuyendo los ingresos de los comercializadores entre un 33 y 45%, eso nos llevaría ahí sí, si hoy no somos viables como comercializadores y si se llega a expedir esa resolución de manera definitiva con esos impactos, mucho menos lo seremos. Ahí sí sería apague y vamos. Entonces, ¿qué hemos mencionado al gobierno? Y ha sido muy receptivo. O sea, el ministro, hay que reconocerlo, muy receptivo. Hemos planteado que, por supuesto, estamos abiertos a todo espacio, pero que siempre tengamos presente la garantía en la prestación actual y futura de servicios. Y esa garantía tiene que darse con prestadores que sean suficientes, que sean viables. ¿Ha habido preocupación tarifaria? Sin duda. En el pasado, recordemos pues un tema inflacionario, el tema de la pandemia, afectó. Y de hecho no es un tema nacional, fue un tema mundial. Pero mire, Marcela, en los últimos meses, el incremento, el promedio ponderado de las tarifas de las empresas, de las tarifas de los costos que las empresas de Azucodis tienen, en los últimos 12 meses ha estado por debajo de la inflación, del índice de precios consumidor e incluso del índice de precios productor. De manera pues que hacemos un llamado responsable de que los ajustes se hagan de manera razonable, técnico,
y nunca afectando la prestación actual y futura del servicio para todos los colombianos. Somos todos dados, y por supuesto que yo me meto allí, yo soy usuario también, de que queremos mejores tarifas, pero tenemos que pensar también que las tarifas sean eficientes, no distorsionarlas de manera inadecuada, que mañana nos pese y que lloremos mañana y lamentemos de que vamos a tener racionamiento o que la calidad en el servicio se está disminuyendo, como ha pasado en otros países en Latinoamérica, que por ese afán de disminuir tarifas de manera inadecuada afectan en el La mediano y calidad. largo plazo a la totalidad de los colombianos. Ok. Bueno, tres últimas preguntas. Una, lo que me acaba de decir con relación al ministro. ¿Cómo les ha ido con este ministro? ¿Ha habido más sinergia que con los dos ministros anteriores? El ministro Palma ha estado muy abierto y hay que reconocerlo y ha hecho por ejemplo, en el pago de los subsidios, ha hecho un gran esfuerzo. Y por eso mencionamos pues y siempre históricamente el Ministerio de Minas hace las solicitudes, pero la platica, Marcela, siempre la maneja Hacienda y la platica siempre la maneja el presidente también. Evidentemente entendemos las dificultades fiscales que está viviendo la nación, pero hay que reconocer que esto es una obligación del Estado. El tema del subsidio es un gasto social que tiene prioridad en la Constitución. De manera pues que no podemos poner en riesgo y afectar a los usuarios, reitero, a los más pobres. Pero hemos tenido una relación muy buena con el ministro, escucha bastante, se sienta con nosotros y esperamos que así sea y que se tomen las mejores decisiones. Bueno, ahora usted menciona Hacienda y hay una noticia que pues está causando revuelo y es con relación al decreto de impuestos anticipados con relación a oficializar la modificación de las tarifas de autorretención en la fuente. ¿Esto cómo impactaría al sector? Marcela, no es una noticia, es un hecho ya consumado, porque el decreto lo acaban de expedir. Y es bastante crítico para nosotros como comercializadores. Te voy a poner un solo ejemplo. Esto duplica las necesidades de red de fuente de nosotros. Te voy a poner un ejemplo y el caso de Afinia. Afinia venía pagando cerca de 10.000 millones de pesos en red de fuente mensual. Con este decreto se le duplica la red de fuente. O sea que va a tener una mayor exigencia de 120.000 millones de pesos más al año. Supuestamente de anticipo para el impuesto de renta. Pero son empresas que no están dando utilidades. O sea, están pagando un anticipo de qué, si no están dando utilidades. Entonces, eso va a impactar mucho más la liquidez de las empresas. Las afecta mucho más. Y lo hemos mencionado. Eso hace que sea hacia adelante, se requiera mucho más de manera prioritaria que paguen los subsidios. O sea, no se nos hace adecuado que para unas empresas que no tienen utilidades, que vienen con dificultades para operar, que de hecho la otra aire está intervenida por el gobierno nacional, se les incrementa y se les duplica la red de fuente, por Dios. Nosotros incluso en la discusión y en los comentarios que se hicieron sobre este tema, no solamente de ASOCODI, sino del Consejo Gremial Nacional, planteó que se miraran. O sea, no consideramos este tema adecuado, y mucho menos para el sector nuestro, con los problemas de liquidez y las dificultades financieras que se están viviendo. Esperamos pues que evidentemente vamos a revisar la norma y vemos a ver cómo podemos solventar este tema para que no nos afecte mucho más desde el punto de vista de caja, de liquidez de las empresas. Y por último, el tema de la reforma laboral. Digamos, todo esto que también ha sido controversia, el tema de la jornada laboral, del pago de las horas extras, en el contexto y la coyuntura que vive el sector, ¿qué se espera? ¿Cómo afectaría todo este panorama de aprobación de la nueva reforma laboral? Bueno, tú sabes que la reforma aún no se ha aprobado, ha tenido algunos avances, hay unos temas positivos, hay unos temas pues negativos. Lo que sí siempre hemos hecho un llamado es que esas reformas se hagan respetando la institucionalidad del país.
hay tres poderes que deben ser respetados, que cada uno asuma su rol y que el ambiente no se ponga tenso, que genere incertidumbre, que así es como lo ven los inversionistas, con independencia de que sean privados, públicos o mixtos. Es el llamado pues respetuoso que hacemos. Ok. Doctor, pues muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por acompañarnos en este espacio para que hablemos de energía y hagamos estas reflexiones de lo que le interesa y vive el sector actualmente. Gracias, doctor, por acompañarnos. No, Marcela, gracias a ti por invitarnos y siempre pues a disposición para ustedes y por supuesto para ilustrar y poner en contexto a todos los colombianos sobre este tema tan importante para la vida de todos los colombianos. Mire que la energía es fundamental, que no nos pase lo que ha ocurrido en otros países, lo que ocurrió recientemente en España. Y ese es el llamado que debemos hacer todos para que no tengamos dificultad alguna, ni actual ni futura. Mil gracias, Marcela. Gracias, doctor, y gracias a toda nuestra audiencia de Hablemos de Energía. Gracias por acompañarnos, por seguirnos en las redes sociales, por compartir y darle me gusta a estos podcasts. Los invitamos para que visiten nuestra página mundoeléctrico.com, para que nos visiten en Instagram, en YouTube, en Facebook como revista Mundo Eléctrico, y nos estaremos viendo en los próximos días con una nueva entrevista para que sigamos hablando de energía. Gracias. Feliz día.